Todos nuestros equipos del Ministerio de Trabajo de las 14 sedes departamentales estarán desplegados en todo el país. El ministro Rolando Castro aseguró que garantizarán que los empresarios no despidan a los trabajadores tras el incremento al salario mínimo que será efectivo a partir de agosto. Garantizando que todas las empresas de este país cumplan con el incremento al salario mínimo. Mientras tanto, Federico Hernández de la Cámara de Comercio asegura que las empresas cumplirán con lo que manda la ley. El salario mínimo es una ley de la República y se va a cumplir con la ley. Que vaya a buscar, digamos, a la gente que no cumple con la ley para meterla presa, no a los empresarios. Los empresarios van a cumplir con la ley, se lo puedo asegurar. El viernes, el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó el incremento en un 20%, solicitado así por el Ejecutivo el jueves. En ese sentido, criticó el tiempo que demoró el Consejo Nacional del Salario Mínimo para aprobar el incremento. Aseguró que no hubo un análisis técnico ni tampoco predictibilidad. Aquí creo que es importante que las decisiones se tomen técnicamente, bien fundamentadas, bien argumentadas, bien debatidas con los tres sectores, en lugar de estar no sé, respondiendo a saber a qué dinámicas, ¿verdad? Porque llama mucho la atención, obviamente, que el presidente aparezca dando este anuncio horas antes de que se revele la lista Engel. Simplemente se convocó ese mismo día, con horas de antelación, ¿verdad? Para que la gente llegara al ministerio y ahí se tomara la decisión. Cosa que nunca había ocurrido antes. Esto ni siquiera ocurría con los gobiernos del FMLN. Nunca decisiones como esta se tomaron de manera tan abrupta como ahora. En eso sí están haciendo historia, hay que reconocerlo. El gobierno destinará $100 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas durante un año. Les entregarán los fondos para que cubran el incremento a sus empleados. Sobre el procedimiento a seguir, habló el titular de Trabajo. Se va a presentar la planilla del mes anterior, la planilla del mes actual, donde aparece ya el incremento al salario mínimo, y se lleva a Bandesal. Bandesal ya va a tener su plata, producto de un fideicomiso que se va a hacer, y de forma inmediata y expedita se le va a entregar el dinero que ha implicado los costos del incremento al salario mínimo. Va a bastar solamente llenar un formulario, va a bastar única y exclusivamente comprobar que ellos han cumplido con el incremento al salario mínimo, y de forma inmediata y expedita Bandesal va a tener que resolver esto. Si lo que aducen es que a raíz precisamente de dar un subsidio a las empresas, esto va a evitar que caigan eventualmente en un problema, digamos, de no pago del salario mínimo o incluso de cerrar las empresas, tienen que explicar en qué se basan, ¿verdad? Esto va a ser sostenible en el tiempo, va a durar solamente un año. Si dura solo un año, ¿qué va a pasar después de ese año? Porque entonces la misma discusión que estamos teniendo ahora la vamos a tener dentro de un año. Nuestra advertencia es que en el momento en que haya un impacto negativo, no vayan a salir diciendo que no se los advertimos. De acuerdo al ministro Rolando Castro, el incremento será para todos los sectores. Fue su respuesta al consultarle sobre cuál será el impacto del aumento al salario mínimo del servicio doméstico. Voy a tener reuniones con los grupos empresariales de este país y con los trabajadores a fin de garantizar que todo llegue el salario mínimo a toda la clase trabajadora de este país. Eso es más informal, digamos, y esto es un acuerdo más entre privados, ¿verdad? Que toman las personas que reciben esos servicios. Hay gente que simplemente está por encima del mínimo y hay gente que está por debajo del mínimo. Eso dependerá, digamos, del bolsillo de cada persona. Con imágenes de Roberto Linares, para El Noticiero, Lidia Magaña.